Hoy estamos en el país más pequeño de Centroamérica, el más densamente poblado y el que ha dado mucho de qué hablar en estos últimos años. Así es, como te lo imaginas, estamos hablando de El Salvador. Vinimos hasta acá para conocer a su gente, caminar sus calles, cosa que hace poco era imposible de hacer de forma segura, debido a que este país era uno de los más peligrosos del mundo. Pero hace 5 años hacia atrás, era un lugar imposible de poderlo visitar. De hecho, este es uno de los lugares más peligrosos por la existencia de las pandillas. Pero ahora ha sido renombrado como uno de los más seguros del continente y quizás hasta del mundo. Por esto me motivé a que viniéramos a descubrir qué tan cierto es esta seguridad de la que todos hacen alarde. Lo mejor de todo, que en esta oportunidad me hospedaré en un lugar que fue llamado en el pasado de los barrios más peligrosos de El Salvador. Para poder vivir esta experiencia lo más real posible, tengo la dicha de ser recibido por uno de los primeros seguidores del canal. Así que tendremos historias y anécdotas de primera mano, ya que toda su familia lleva una vida entera viviendo en este país. Te invito a ponerte cómodo y te quedes hasta el final de este video porque estoy más que seguro te va a sorprender todo lo que descubrimos en este recorrido por el país más pequeño de Centroamérica. Así que sé bienvenido a El Salvador. Te he traído a El Salvador, el país más pequeño del continente, este que está dando mucho de qué hablar porque pasó de ser uno de los más peligrosos del mundo a uno de los más seguros. Caminaremos sus calles como de costumbre para escuchar las voces de los que hacen vida acá. Aquí, que quiero que descubramos juntos al pulgarcito de América. Así que, vámonos. Hola, bienvenidos a mi casa. Aquí es donde Jesús va a pasar los próximos días en El Salvador. Pasen adelante todos, bienvenidos. Pasen adelante. Una vez ya instalados en la casa de Víctor, quien también será nuestro guía y junto a su padre, nos va a contar cómo ha sido la experiencia de vivir en uno de los países más peligrosos del mundo y si es tan real los cambios que se están dando actualmente en El Salvador. En esta serie de videos sobre El Salvador, conoceremos varios lugares de este país. Iniciaremos conociendo un poco de su cultura y su gente para entender qué hace tan especial a este bello país. Recorreremos calles que solían ser muy peligrosas y para hacerlo más interesante, lo haremos de noche, cosa que literalmente hace unos años para muchos esto era imposible. Bueno, me encuentro aquí con Víctor Moscate, que él es uno de los primeros suscriptores que yo tuve en el canal y que hablando con él hemos hecho amistad y me invitó a vivir esta experiencia de ser cómo es vivir en El Salvador. Él me abrió las puertas de su casa para que me quedara con su familia y viéramos de primera mano cómo es la realidad del salvadoreño acá, si es todo lo que nos cuentan. Así que bueno, ahora yo estoy en sus manos para empezar mi recorrido por este bello país. Y bueno, Víctor, unas palabras. Bueno, mucho gusto. Hola a todos amigos. He traído aquí a Jesús a mi tierra, a mi ciudad natal, a San Rafael de Obrajuelo. Y ahora lo voy a llevar a conocer un poco sobre cómo es la vida en el mercado municipal de San Rafael. Lo voy a llevar acá a ver cómo hacen las tortillas. Y luego lo voy a llevar a otro lugar, siempre aquí del mercado. Es pequeño, la ciudad es pequeña. No hay mucho de extensión territorial, pero sí hay que ver. Bienvenidos a San Rafael de Obrajuelo. San Rafael de Obrajuelo. Ok, vámonos. Vamos. Perseverancia y abundancia. Tierra de perseverancia y abundancia, dice aquí la señora. Muy bien. Ok, Víctor, cuéntame, ¿qué hay acá? Bueno, acá pueden ver, este es el área de tortillería en el mercado municipal. Como pueden ver, están todas ellas. Son las señoras que hacen las tortillas, que echan tortillas o que palmean. Pueden ver acá cómo se preparan las tortillas. Aquí hay estas planchas de gas. A simple vista podría ser que uno diga, ah, mira, son pupusas, pero no, no son pupusas. Sí, se parecen mucho a Se las parecen pupusas, mucho, ¿no? pero son tortillas de maíz. Se pueden hacer también de harina de arroz. Pueden ver acá cómo las están preparando, cómo las voltean, cómo las palmean y cómo se te empacan en papel, que es la forma más acostumbrada o tradicional de llevar las tortillas a la casa. Wow. ¿Cómo le dicen en inglés? Tortillas. Tortillas. No tiene otro nombre. Para llevar. Okay. Para llevar. Vamos a preguntarles a ella. Hola. Hola, queríamos saber cuánto cuestan las tortillas. Las tortillas son a 16 por el dólar. 16 tortillas por $1 y 4 tortillas por 25 centavos. ¿Sí? Ok.
O sea que toda esta torre costaría como ¿cuánto? Como $1.25. $1.25. O sea $1.25. que tendríamos todas estas tortillas por $1. Wow. Y en el día, por lo general, ¿cuántas tortillas venden? 10.5 diarios. Cuando está bonito, ¿sí? Señora, ¿cuál es su nombre? Yesenia. 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 ¿Y usted cuando llega a su casa hace tortillas o ya para? No, ya no. ¿No? Porque como vamos ya anoche, Claro. Pero se la lleva hecha, me imagino. ¿A qué ya. hora se van de aquí? a las 7. 7 de la noche. ¿Y vienen aquí? Mi mamá comienza a las 7 de la mañana. 7 de la mañana. Wow, bien temprano, ¿no? Sí. Miren, ¿y ustedes qué opinan de cómo está la vida ahorita en El Salvador? ¿La sienten distinta? Sí, hoy está todo cambiado, está distinto. Aquí venimos preguntándole a la gente en el camino cómo se sienten acá ahora con estos cambios de seguridad, cómo se ha Estamos sentido. tranquilos. Sí. Sí, hoy ¿Están contentos ustedes con los cambios? A la cara. Hay que ser honestos. Ustedes- está mejor que antes. sí, qué bueno. Eso me alegra por ustedes que viven acá y que viven esforzadamente. Vale. Bueno, que tengan bonito día y bonitas ventas. Chao, chao. Bueno, venimos saliendo de las tortillas y ahora vamos para acá adentro. Acá adentro, es lo que después hay? de, más bien, Esto me está siguiendo. a la hora del almuerzo, usted puede venir fácilmente aquí a pedir $1 de tortillas, Son 50 superbaratas, centavos de verdad. tortilla. Para el trabajo que lleva, Ajá. considero que es muy barato. Es bastante porque tiene que ir a preparar el maíz al molino. Vamos a continuar. Aquí se nos metió él. ¿Cómo te llamas? Chiquito, ¿Cómo? chiquito. Chiquito. Le dicen chiquito. ¿Dónde está tu papá, tu familia? Ah, ya está, mira, tu mamá está ahí. Se metió H, el niñito aquí en la el tuyo es. Cuidado. Pase. Ok. Ahí va a salir en YouTube. Ahí va a salir en YouTube. Te cuento que para el momento en que te grabo este video, están haciendo casi los 40 grados centígrados. Lo bueno es que en este lugar se consigue de todo, así que no dudé en probar algo refrescante que nunca había probado antes. Mira, aquí venden jugos. Sí, Hola, aquí ¿qué venden tal? licuados. ¿Usted qué vende? De naranja, naranja, verde, Oh, wow. de galletas, Me gustó eso. ¿Será que quieres tomarte algo? Yo estoy muy acalorado, me voy a tomar algo y así probamos los jugos de la señora. ¿Cómo se llama? Marta dice. Marta Elicia. Señora Marta Elicia, que iba a salir en el video. Bueno, hola, Bueno, mucho gusto. mucho gusto, señora Marta. ¿Cuántos años tienes aquí haciendo ya, sus juguitos? Ya tengo como de trabajar en el mercado, tengo como unos 40 años, porque Wow. desde pequeñita, O sea, en diferentes, primeramente ayudándole a mi abuelita a vender pupusas, de ahí trabajé en 2 tiendas y de ahí que adquirí este local en Tremendo. donde tuve primero una venta de cereales y hoy una. tremenda su historia. Bueno, y dígame, ¿qué frutas tiene usted aquí a la venta? Frutas para O sea, los para los licuados. jugos, ajá. Sí, tengo fresa, Ajá. naranja, guineo ¿Qué es guineo? y papaya. Bananos. Ah, bananas. Y papaya. Ah, ok. Me gusta la papaya. Vamos a meter una vitamina bien nice aquí. Bueno, voy a disfrutar aquí del juguito de la señora. Licuaditos. ¿Y cómo van las ventas? ¿Cómo ha estado todo? Gracias a Dios, muy bueno. Hay veces Se pone difícil. se pone difícil, pero así es la vida. ¿Y cómo es que llegaron por acá? Es que estoy recogiendo las vivencias de qué se siente ser salvadoreño Ok. y estos cambios que ha tenido en su país. Ah, ¿Cómo lo siente usted esos cambios? bueno, gracias a Dios bien porque estamos diferentes. Sí, siente que hay más seguridad Sí, ahora, ya estábamos privados casi. que ahora siente que usted hay más libertad. Sí, es que todo estaba afectando, todo en general, Ajá. lo que eran los negocios, porque lo que genera eso es un daño que todo el país lo sufre, no solo una comunidad. Exacto. Es así, ¿Verdad? porque mire, ahora estamos turistas acá, Sí, lo que viniendo no, a conocer. no había. había antes, ¿verdad? Así es que estamos bastante bien. Bueno, yo me estoy aquí esperando mi juguito de la señora Marta. Así que si vienen a San Rafael de Orojuela, vienen y buscan a la señora Marta y se toman su juguito acá donde yo me lo tomo. Hago esta pausa para invitarte que si te está gustando este recorrido por El Salvador, le des me gusta a este video con la manito hacia arriba y te suscribas al canal. Comparte este video con aquel que le gusten lugares como El Salvador.
para así poder seguir descubriendo más lugares juntos, donde lo mejor de todo que en este viaje de aventuras el boleto es gratis para ti. Ahora que eres parte de la comunidad, sigamos recorriendo juntos El Salvador. Como te has dado cuenta, las personas acá son aguerridas y muy trabajadoras, ya que la agricultura es una de las fuentes de ingresos principales aquí en San Rafael de Obrajuelo. Este mercado municipal resulta una pieza importante en el movimiento de su economía, así como parte histórica de este lugar en El Salvador. Entonces acá estamos en la parte de las frutas y verduras, acá en el mercado municipal. Pueden ver aquí la cantidad de curtido de plátanos, aguacates, etcétera. Y aquí, donde está ella en este puestecito, pueden ver que es la parte de los refrescos, o como le decimos nosotros aquí, los frescos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama usted? Beatriz. Beatriz, ¿cómo estás, Beatriz? Bien. ¿Y cuáles son los refrescos que usted vende aquí? Yo me tomé un jugo allá, donde la señora Marta. Ella me vendió un juguito bien rico. Sí. ¿Y usted? Aquí son refrescos naturales. O como les decimos aquí, fresco. Frescos. Ok. ¿De qué tiene usted aquí? Hay de jocote, de marañón, de jamaica, de ensalada, de cebada, de tamarindo y de horchata. Bueno, para no perder la costumbre y como yo me hidrato demasiado y está haciendo bastante calor, Haciendo calor. vamos a comprarle uno. Bueno, Para que no diga, vino acá y no se tomó un refresco, ¿cómo le dicen? Refresco, Fresco. ¿verdad? Ah, fresco. Un fresco. Un fresco. Vamos a tomarnos un fresco. Acá donde la señora tamarindo, Beatriz. Beatriz. Donde la señora Beatriz vamos a tomar un fresco. ¿De qué sabor lo desean? Ese de Jamaica me está gustando, no lo había probado. Lo probé en México, pero aquí sabe diferente. ¿Y por qué se llama Jamaica? ¿Sí? ¿Porque es hecho en Jamaica, en la isla? La o? flor es jamaica. La flor, pero sí, puede ser. Puede ser que haya venido de Jamaica. Ah, mira, me lo sirvieron en una bolsita. Así, una Así me lo voy a tomar. Sí. Bueno, como yo soy el invitado, me imagino que Víctor me invita. Claro que sí. Aquí los frescos son carísimos, 25 centavos. Esto vale 25 centavos de dólar americano. Con su permiso voy a probar y con permiso de ustedes. Salud. Dulce, es muy rico. Gracias. Vean, la verdad, le voy a confesar algo. Es primera vez que me tomo un refresco en una bolsa. Una bolsa, sí, aquí lo se vende así. Ya es la costumbre. Recomendado. Muchas gracias, señora Beatriz. No, gracias. Bueno, aquí manden un saludo a la gente, señora Beatriz. Bueno, saludos a todos los que nos miran y que nos visiten. Exacto. Vengan a comprar. Que vengan acá a tomarse juguitos. A tomarse un fresquito. Bueno, ¿sí? vámonos. Cuando terminamos este recorrido por el mercado, volvimos a la casa de Víctor para descansar un poco y así iniciar nuestra travesía por las calles que solía ser intransitables en horas de la noche de El Salvador. Así que prepárate porque tú harás esta aventura conmigo. Este lugar, como podrán observar, se ve apacible, se ve tranquilo en este momento. Pero hace 5 años hacia atrás era un lugar imposible de poderlo visitar. De hecho, este es uno de los lugares más peligrosos por la existencia de las pandillas. Entonces, era tan terrible que la autoridad no podía entrar. Ya. Y los que estábamos viviendo ahí con una incertidumbre enorme. Aquí en este lugar, específicamente en esta bajada, había en ese lugarcito, en ese donde está ese rótulo verde, Ajá. era un lugar de asalto. Oh. Le asaltaban, le quitaban el dinero. O sea, ahí esperaban ahí. Ahí. Aquí no había luz. Ok, Entonces esto pusieron todo las oscuro. lámparas. O sea, esto es nuevo. Esto es nuevo. Ok. Entonces, las lámparas para iluminar todo esto, porque robaban dinero, robaban teléfonos. Bueno, entonces usted me dice que aquí habían... Esto es una evidencia de los rótulos que ellos escribían como marcando su territorio. Usted puede observar a este lado y también ahí. Habían letras, inclusive con nombres de personas que vivimos aquí, con mensajes bastante directos. Wow. Ajá, entonces el problema es que aquí venían los de una pandilla y aquí estaban otros, pandilla contraria, que supuestamente protegían a esta zona. Pero era delinquir. Todo el Era tiempo. delinquir, básicamente Claro. delinquir. Y mire, nosotros siempre vivimos contentos porque mire ese atardecer que tenemos aquí. Qué bello. Es una belleza y eso a nosotros nos daba el deseo de vivir en paz y todo eso. Claro, ustedes no podían vivir esto antes. No podíamos vivirlo por la misma presencia de los Sí, muchachitos, es ¿no? hermoso esto. Sí, claro, imagínense. Y cuando está haciendo de noche, cuando la luna se pone allá, aquí se mira precioso todo eso. Claro.
Pero ahora sí podemos volver a vivir eso otra vez porque ya básicamente ya eso desapareció. Wow, qué bueno. Sí. Bueno, entonces caminemos por su barrio para conocer más. Vamos a conocer. Usted creció y nació aquí, ¿verdad? Sí, bueno, yo nací en otro pueblo, Ajá, pero por trabajo de mi papá nos tuvimos que venir acá. ok. Entonces yo llegué aquí a los 5 años. Estas calles no eran como están ahora, estas calles eran empedradas, donde caminar aquí era un riesgo. Sí, aquí se nota el desnivel. Claro, que hay, ¿no? hay un desnivel bastante evidente acá, de la capa de asfalto que hay cubriendo todas las piedras que habían abajo. Wow. Entonces la cosa es que era peligroso porque al pararse mal en una piedra era peligroso. Claro, se poderse podía fracturar. caer y claro, todo, ¿no? Había como decirle a alguien se fracturaba o se hería o se lastimaba, no habría una manera inmediata de ponerle atención médica. Claro. Ajá, porque no había manera. Entonces, pero ahora sí, ahora tenemos un servicio de salud aquí muy bueno. Usted llega a la hora que sea y lo pueden atender. Gracias a Dios que eso es así ahora. Pero eso no existía antes. Eso no existía antes precisamente por el mismo temor. Como es conocido, hace un par de años este país era controlado completamente por las pandillas salvadoreñas. Acá estamos evidenciando el nivel de control que tenían y el temor que causaban a la población. Imagínate que ni siquiera podían disfrutar de un atardecer, cosa que para nosotros es algo cotidiano. Esta parte es como la zona más turística de este lugar. Vamos por acá, ¿Sí? porque hay gente comiendo, no queremos molestar. Ajá, los lugares donde comer, lugares de esparcimiento. Y también está que esto es bien típico acá también, ventas móviles de comida o ventas de café. Es típico de acá que no podía estar aquí antes. Exacto, no podían estar aquí. De hecho, esta zona a esta hora estaba desierta. Estaba desierto, aquí no había totalmente nadie. desierto. Bueno, estamos Y este es llegando. el supermercado. Este es bueno, no es un supermercado, es un mercado típico, un mercado artesanal, digámoslo así, donde están puestas los productos expuestos al aire libre, pues que viene y comienza a mirar lo que necesita. Lo mejor de todo es que en estos lugares se encuentran productos de muy buena calidad y a un muy precio. Usted como puede observar los plátanos. Los plátanos, ajá. Los plátanos. Sí, venga a ver. ¿Podemos Hola, ¿qué hacerle tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿De dónde los No. traen? Berlín. Berlín no es en Alemania, eso en Yo pensé que era Alemania. No. Berlín. ¿Cómo Mejor cuánto de todo, sale una mano de esta de bananos? Eso es típico pues en los mercados. Como dato curioso, es que hace un par de años se estimaba que existían unos 60.000 pandilleros activos en un país que apenas es de 6,8 millones de habitantes, siendo la Mara Salvatrucha, o MS-13, la pandilla de mayor implantación en El Salvador. Algo totalmente increíble para un país tan pequeño. Como pueden ver, esta carretera es la que divide la parte sur del pueblo, Que está allá. que está abajo. Podría decirse que del lado del mercado Del para mercado abajo. hacia abajo es el sur, de aquí hacia arriba pues es el norte. Y esto era otro bando, ¿no? De Era lo que usted otro decía. bando, de las pandillas. usted estaba aquí en este lugar y entonces lo atendían los muchachos Los de de aquí. este lugar. Y no se Entonces, pasaban para allá. Y no se pasaban, porque si estaban ahí donde están los barriles, entonces estaban los otros. Oh, wow. Y toda la pugna se debía a la venta de la María, que es lo que prácticamente les da su sostenimiento económico. Esto que miramos aquí, estas construcciones y estas propiedades, ustedes pueden ver que hay lugares muy bonitos. Esta casa mi papá la hizo. Ah, sí. Sí, de todo esto. Esta casa comienza desde la esquina y llega hasta allá. Sí, hay cantidad de servicios también en esta cuadra que usted puede ver. Hay Sí, sí. oficina jurídica acá. Puede haber, también hay cajeros automáticos. Vaya, esto es nuevo también. Esta ya es parte del avance que vamos teniendo ya por los cambios de las condiciones sociales, ¿no? Y de seguridad. Esto, imagínense, no estuviera. Ah, mira, sí, tiene un cajero aquí Claro, automático y todo. claro. Son las 7, casi 20 para las 8 de la noche. Ajá. Y estamos caminando en una calle súper oscura Claro. que fue recuperada, pues, Fue por recuperada. la autoridad Sí. de su país. Afortunadamente, pues esta ciudad está cambiando a mejores condiciones. Ahora es interesante porque ya hay más inversión, más oportunidades de crecimiento y lo que más es evidente
las construcciones de muchas casas nuevas. Aquí vamos a pasar por otra zona donde antes también era muy, pero muy peligroso. O sea que todos estos postes de luces y esto todo es nuevo Los prácticamente. postes sí estaban, pero no habían las lámparas. No trabajaban. No trabajaban, estaba Wow. eso sí sin usarse. O sea, pero bueno, ¿usted qué opina de lo del gobierno de Bukele? Porque mucha gente lo ama, otros no lo quieren, sienten que es muy radical, hay pros, contras. ¿Usted qué opina de su Bueno, opinión? yo creo que la intención de él es muy buena en cuanto a ver cambios en el país. Por la proyección que él tiene sobre los avances y sobre los logros que han habido es muy bueno. Yo creo que es muy positivo. Hay que esperar, porque también hay una cosa, que él solo no puede hacer la cosa, necesita también del pueblo. Claro. Si el pueblo y conjuntamente con el gobierno se trabaja unido, esto va a ser algo muy bueno de aquí en adelante. Yo estimo que en unos 5 o 10 años esto va a estar mejor que ahora. Okay. Ajá, porque aparte de eso la inversión extranjera, los avances, el estudio, todo ese tipo de cosas son elementos que van a venir a fortalecer más que estos lugares sean mejores. Claro. Y esa es la idea. Yo que no soy de aquí, me contenta que podamos caminar a esta hora por estas calles de su barrio, porque Claro. usted creció aquí, ¿verdad? Bueno, venir de lo malo a mejorar, ¿no? Sí. Vamos a decir que excelente, porque todavía siguen habiendo falencias, pero se está trabajando en eso y usted lo puede ver, lo puede palpar. Claro, Sí, cada muy vez que bueno. miramos estas construcciones, eso nos da la pauta para pensar si el país está caminando hacia un buen futuro, que eso es lo que nos interesa, ¿no? Me encantaría decir sin ningún tilde político que este país tiene excelentes proyecciones a futuro, como el fortalecimiento de las micro y medianas empresas, apoyo a las zonas rurales mediante la comercialización de los productos agrícolas, cambios en su economía al ser uno de los únicos países donde la circulación del Bitcoin como moneda local es legal, entre otras más por nombrar solo algunos de los esfuerzos que este país está haciendo para salir adelante. Por mi parte deseo que todo se dé por el bienestar de El Salvador, de la mejor manera posible para que todos los salvadoreños disfruten de esa calidad de vida que tanto todos se merecen por hacer de esta nación una de las joyas preciadas de Centroamérica. Hemos llegado a este lugar que es muy representativo de nuestro pueblo, porque es una casa donde está concentrado todo el quehacer y el patrimonio cultural de nuestro pueblo. Y aquí lo que se hace básicamente, si hablamos de la parte del patrimonio cultural de gastronomía, hay un festival que se llama el Festival del Cerdo, y eso lo vienen a auspiciar ellos. Ayudan mucho en cuanto a la logística, la promoción, los anuncios, porque es parte de la cultura. En todo el departamento de La Paz, donde queda este pueblo, es el único lugar donde se hace este festival y es donde es apoyado por la Casa de la Cultura. Es un lugar muy querido por nosotros y muy respetado. De hecho, bueno. Las familias apoyaban mucho a los directores regalándole libros para que llegaran los niños a buscar información. Y eso, Qué bonito. muy bonito, porque se apoyaba mucho a los muchachos, ¿no? Aquí hay otra cosa interesante en este pedazo. Esta casa que está aquí, Sí. que está anexa a la Casa de la Cultura, el lugar donde estaba la Oficina de Telecomunicaciones Nacionales. Ahora desapareció. ¿Por qué? Porque la O sea, la que tecnología... estaba encargada de la telefonía. Exactamente. Sí. Todo eso porque ha cambiado por la tecnología, ¿no? Claro. Pero usted... Ayudar al internet. y todo eso. Exactamente. Pero usted entraba aquí, llegaba y pedía una llamada. Ajá. Entonces no la hacía usted, sino que había un operador que Hay era un el que le operador. marcaba. Y entonces le empezaba a dar vuelta al teléfono y marcaba. O a veces si alguien le quería llamar a uno, le mandaba un citatorio. Tiene llamada telefónica a las 3 de la tarde y el mensaje se lo mandaban como a las 9 de la mañana. Tenía que Un esperar. poquito tarde. Exacto. Claro. Me vine a practicar como unos 6 meses y aprendí empieza. muchas cosas. Sabe que los números de teléfono eran de un dígito. Donde vivía ella era el número 3. Entonces, cuando yo empecé a quererme volver O interesante, sea, la esposa. exacto. Dicen acá que no salía en cámara. Ajá. Yo pedí el número 3, era para hablar con ella. O sea, que una de sus metas de trabajar allí era para hablar con su Era para esposa. hablar con ella, ¿no? Bueno, en este momento vamos a caminar por esta calle que nos conduce hacia parte del centro principal de la ciudad. Estamos ya en el lado sur. De este lado podemos observar es un centro de parvularia donde está estudio para los niños y continuado tenemos la venta de pupusas donde vamos a disfrutar de unas deliciosas pupusas que son
nuestro Suena plato bien, porque hemos típico. caminado bastante, así que Claro, ya es hora de que nos vayamos sentando. ya es hora de ir a restaurar energía. Claro, ¿verdad? Claro, Meternos algo para... y beber un poco. Las pupusas, para los que no saben, bueno, es la comida típica acá de San Salvador. Sí. Bueno, de El Salvador. El Salvador. Y bueno, vamos aquí a comernos algo y a seguir de este recorrido. Gracias. Sí. Bueno, buen Gracias por este provecho. paseo. Vamos a comer. Vamos a comer. Esto no se queda aquí. En esta serie de videos sobre El Salvador, no solo conoceremos las famosas pupusas salvadoreñas, sino que me verás hacerlas con mis propias manos. Hasta caminaremos lugares que aún están en proceso de cambio, así que prepárate a descubrir todo lo que nos tiene el pulgarcito de América. Como siempre les digo, los leo en los comentarios y nos vemos en nuestro próximo video.